Vete, queremos nuestro espacio. Sus palabras me dolieron como un cuchillo. Mi propia nuera, diciéndome eso en la casa que todavía es mía. Mi hijo, mi único hijo, nomás se quedó ahí sin decir nada. Ese momento lo cambió todo. A veces, la traición viene de quienes más queremos. Esta es mi historia de engaño, de desamor, y de cómo, a mis 78 años, encontré el valor para tomar de nuevo las riendas de mi vida. Si estás viendo este video, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Encontré los papeles mientras limpiaba el escritorio de Harold. Eran papeles de divorcio que Michael había dejado ahí después de que comimos juntos. Mi hijo nunca me había dicho que su matrimonio ya no funcionaba. Pero ahí estaba la prueba, clarita, de que todo en su vida se estaba desmoronando. Me quedé viendo mi reflejo en el espejo viejo que Harold me regaló en nuestro aniversario número 40. Noté como el año pasado me dejó arrugas más marcadas alrededor de los ojos. Mamá, perdón por llegar tarde, dijo Michael mientras entraba apurado por la puerta de mi casa victoriana en Westbrook. A sus 52 años, ya se le veía la frente más amplia como a su papá, pero sus ojos seguían con ese brillo joven. El trabajo estuvo de locos hoy, no te preocupes, hijo, la comida sigue calientita. Lo abracé, sin decirle nada de lo que ya sabía. Si quería contármelo, lo haría. Mientras comíamos pastel de pollo, su platillo favorito desde niño, por fin se soltó. Mamá, Vanessa y yo estamos saliendo desde hace unos meses. Casi se me va el agua por el otro lado. Vanessa Taylor, la hija de Catherine. Sé que suena rápido, después del divorcio, pero nos reencontramos en ese evento de caridad el año pasado. Sus ojos brillaban de una forma que no veía desde que estaba en la universidad. Ella ha cambiado, mamá. Yo la recordaba de niña, bonita, sí, pero caprichosa y siempre queriendo llamar la atención. Catherine siempre la defendía, no importaba qué hiciera. Vanessa, que ya anda cerca de los 40, ya había tenido 2 matrimonios. Soy feliz si tú eres feliz, le dije, mintiendo, porque eso hacemos las mamás. 3 meses después, se comprometieron. Y 6 meses más tarde, yo estaba organizando la cena de compromiso en mi propio comedor, viendo a Vanessa caminar por mi casa como si ya fuera suya. Miraba mis cosas, mis recuerdos, como si fueran piezas para subastar. Esta lámpara debe valer un dineral, comentó, señalando la lámpara de cristal que Harold había puesto con sus propias manos. No se trata de lo que vale, le respondí. Se trata de los recuerdos. Después de la cena, Michael me llevó aparte. Mamá, necesito decirte algo. Hemos estado buscando un lugar donde vivir, pero con cómo está la economía y mis inversiones por los suelos, no podía ni verme a los ojos. ¿Qué pasa, Michael? Tenemos problemas de dinero. Lo perdí casi todo en la crisis de tecnología. Antes de que yo pudiera decir algo, apareció Vanessa, abrazándolo por detrás. Tu mamá no tiene por qué preocuparse por nuestras broncas. Esa noche, acostada en la cama y pensando en la situación de Michael, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Harold y yo habíamos comprado varias propiedades cuando él trabajaba como abogado. La casa colonial en la calle Maple estaba vacía. A la mañana siguiente, le hablé a Michael. Tengo una solución para lo de la casa, le dije, la casa colonial en la Maple. Tú y Vanessa pueden vivir ahí el tiempo que necesiten. Se le quebró la voz. Mamá, no podemos aceptar eso. Insisto, ahí está nomás parada. Me tomé un momento y le dije con cuidado. La casa seguirá a mi nombre, porque es parte de mi plan para la jubilación, pero ustedes pueden vivir ahí. Más tarde ese mismo día fuimos a la casa y le di las llaves a Michael. Vanessa caminó por la casa, pasando su dedo perfectamente arreglado por la madera vieja. Está algo anticuada, dijo con una sonrisita. Pero nos podemos adaptar, dijo Michael abrazándome fuerte. Gracias, mamá, nunca vamos a olvidar esto. Pero mientras iba manejando de regreso a casa, sentí una pesadez en el pecho. Pensé que era el síndrome del nido vacío. Aunque Michael se había ido de casa hacía años, no sabía que en ese momento acababa de entregar las llaves de lo que se volvería mi prisión, una cárcel de culpa, manipulación y traición. Todo empezó con llamadas sin responder. Le dejaba mensajes a Michael, y se tardaba días en contestar. Cuando los invitaba a cenar los domingos, una tradición de familia de años, siempre salía con una excusa. Trabajo, compromisos, que Vanessa se sentía mal. Yo llevaba un diario, de esos de cuero,
un hábito que agarré cuando era directora de escuela. El martes le hablé a Michael para ver si venían a cenar el fin de semana, contestó Vanessa. Estamos ocupados, dijo. El jueves volví a dejar otro mensaje, nada, ya ni llevaba la cuenta. Me decía a mí misma que estaba exagerando, que no era para tanto, pero en el fondo sabía que algo se estaba rompiendo entre nosotros. Un miércoles por la tarde, preparé la lasaña favorita de Michael y me fui hasta su casa. Bueno, mi casa, técnicamente. Toqué el timbre con el plato aún calientito en las manos. Esperé. Vanessa abrió la puerta. Su sonrisa se fue en cuanto me vio. Ner, qué sorpresa, dijo abriendo la puerta con flojera. Pensé que se te antojaba comida casera, le dije mientras entraba. La casa ya se sentía distinta. La mesita antigua que estaba en la entrada ya no estaba. En su lugar había una consola moderna que no combinaba para nada con el estilo colonial de la casa. Michael salió de su oficina en casa, con cara de sorpresa. Mamá, no te esperábamos. Andaba por aquí y pensé que te gustaría una lasaña. Mi voz sonaba más alegre de lo normal, incluso a mí me sonó rara. Qué detallazo, dijo Vanessa, tomando el plato con una sonrisa forzada. De hecho ya pedimos comida para llevar, pero esto lo podemos guardar para mañana. Lo seguí a la cocina y vi más cambios. Los gabinetes ya no tenían los jaladores antiguos. Ahora eran de acero inoxidable. Las paredes cálidas color crema ahora estaban completamente blancas. Michael se fue a terminar un correo, y desde el pasillo alcancé a oír a Vanessa susurrando. No puedo creer que vino otra vez. ¿No le podríamos pedir que avise antes de venir? Siento que ya ni privacidad tenemos. La cuchara de madera con la que estaba revolviendo el té chocó contra la taza de porcelana. La dejé con cuidado. De repente sentí que las manos me temblaban. Michael no decía nada. Silencio total. Ella solo está tratando de ayudar, dijo. Ya sabes cómo es. Es sofocante. Michael, tu mamá tiene que entender lo que son los límites. Recogí mi bolso y las llaves del carro sin decir nada. Cuando regresaron a la cocina, yo ya iba directo a la puerta. Ya me voy, dije, sin voltear a verlos. Disfruten la lasaña. Mamá, no tienes que irte, dijo Michael, pero en su voz se notaba claramente el alivio. Mientras manejaba a casa, las lágrimas me nublaban los ojos. Yo misma había aceptado que necesitaban su espacio, su privacidad como pareja recién casada, pero nunca me imaginé que me tratarían como una intrusa. En mi propia casa, llevándoles comida que hice con todo mi amor. Esa noche me senté sola en el comedor, empujando la comida por el plato sin ganas. El teléfono sonó. Era Catherine, la mamá de Vanessa y mi amiga desde hace más de 50 años. Ner, ¿cómo estás? No hemos hablado en semanas. Pensé en contarle lo que había escuchado ese día, pero mi lealtad a Michael me detuvo. Estoy bien, nomás adaptándome a que Michael se casó de nuevo. Vanessa está feliz, dijo emocionada Catherine. Me dijo que la casa es perfecta. Asentí, olvidando que no me podía ver. Sí, es una casa muy bonita. Después de colgar, escribí una nueva entrada en mi diario. Recuerda, necesitan su espacio. La próxima vez, llama antes. Pero esas palabras no me sonaban como un consejo, sonaban como si estuviera rindiéndome ante algo que todavía no sabía cómo nombrar. Pasó la primavera, llegó el verano, y con él, mi relación con Michael fue marchitándose, como flores que se olvidan de regar. Las llamadas semanales se volvieron mensuales. Y las visitas, que antes eran puntuales como reloj, se volvieron tan raras que parecían eventos especiales. Cuando por fin nos veíamos, noté algo que me incomodaba. Vanessa siempre acaparaba toda la conversación. Me interrumpía a la mitad de lo que decía. Una vez, durante una de nuestras raras comidas juntos, empecé a contar. He estado haciendo voluntariado en el centro de alfabetización del centro. Y de inmediato me interrumpió Vanessa, hablando del centro. Michael y yo fuimos a ver una exposición de arte moderno increíble el fin de semana pasado. Probablemente no te hubiera gustado, Eleanor. Es muy de vanguardia. Michael solo asintió, sin siquiera verme a los ojos. Mi hijo, el mismo que antes me preguntaba todo, desde cómo escribir un ensayo hasta qué rumbo tomar en su carrera, ahora parecía no poder pensar por sí mismo cuando ella estaba presente. Llegó noviembre, y con él, el Día de Acción de Gracias. Me pasé días preparando todo. Pulí la platería que ha estado en la familia de Harold por generaciones. Puse la mesa con la mejor vajilla. Cociné todos los platillos favoritos de Michael. Llegaron una hora tarde. Vanessa entró apresurada.
vestida con un traje de diseñador que se veía exagerado para una cena familiar. Sus ojos recorrieron mi casa como si estuviera revisando todo. Este lugar está igualito, dijo mientras pasaba un dedo por el aparador de caoba. Ni se te ocurra pensar en renovarlo, Eleanor. Con tantas antigüedades, parece un museo. Forcé una sonrisa. Me gusta tener cosas conocidas a mi alrededor, dije. Durante la cena, Vanessa no dejaba de hablar. Se la pasó contando historias sobre sus amigas, gente que yo ni conozco, y eventos a los que, por supuesto, nunca me han invitado. Cuando serví el pay de calabaza, con la receta de Harold, como siempre, Vanessa dejó el tenedor y me miró directo. La verdad, Eleanor, una casa tan grande para alguien de tu edad, se me hace peligrosa y, pues, un desperdicio. Se hizo un silencio incómodo, hasta el reloj grande de la entrada pareció dejar de sonar. Yo me las he arreglado muy bien, respondí firme, aunque ya tenía un nudo en la garganta. Hay unas comunidades muy lindas para adultos mayores en Lexington, dijo ella, como si estuviera hablando de algo bonito. Muy exclusivas, y estarías rodeada de gente de tu edad. Todavía no estoy lista para eso, dije. Bueno, nadie lo está. A nadie le gusta aceptar que ya se está haciendo viejo. Se rió como si hubiera dicho algo chistoso. Pero en serio, ¿qué piensas hacer con todas esas antigüedades y cosas viejas? Siempre planeé dejárselas a Michael, dije, mirando a mi hijo, pero él se concentró en su pedazo de pay como si fuera lo más interesante del mundo. Vanessa hizo un gesto con la mano. No necesitamos llenar la casa con cosas viejas, la verdad, ni de mucho valor han de ser. Michael se aclaró la garganta, pero no dijo nada. No defendió las cosas de la familia que antes tanto le gustaban, ni a mí, que las guardé todos estos años para él. Después de que se fueron, fui a la sala y me di cuenta de que el broche de diamantes de mi abuela no estaba en la vitrina. Yo misma lo había visto esa misma mañana, cuando limpié el polvo. Lo busqué por todos lados, diciéndome que tal vez lo había movido y se me olvidó, negándome a pensar en otra posibilidad. Esa noche, escribí en mi diario, falta el broche de diamantes, y también falta el hijo que antes me hubiera ayudado a buscarlo. El día de mi cumpleaños número 79 amaneció bonito, con cielo despejado. Preparé café y revisé el celular, esperando al menos un mensaje de Michael. Nada. Para el mediodía, ya me habían hablado varias amigas, hasta Patricia, mi ex compañera del trabajo, pero de mi hijo, ni una palabra. Seguro me está planeando una sorpresa, me dije, recordando lo mucho que él solía hacer por mis cumpleaños. Incluso después de que Harold murió, Michael seguía con nuestras tradiciones. Me traía pastel y decía que teníamos que celebrar. Pero ya era tarde, y seguía sin saber nada de él. Ya no me sentía triste, ahora tenía una decisión. Horneé mi propio pastel de cumpleaños, de limón con betún de mantequilla, como el que Harold me hacía. Me puse mi vestido azul favorito. No iba a dejar que el olvido de Michael arruinara mi día. Manejé hasta su casa, mi casa, en realidad, con el pastel en el asiento de al lado. Al llegar a Maple Street, vi varios coches estacionados. Todas las luces estaban encendidas y se oía música. Me acerqué confundida y toqué el timbre. En cuanto sonó, la risa dentro se apagó. Escuché pasos, y Michael abrió la puerta. Traía una sonrisa, pero al verme, se le borró de golpe. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Me quedé parada. El pastel empezó a pesar como si fueran piedras. Por detrás de él, vi la mesa del comedor puesta para una cena, copas de champaña brillando bajo la lámpara. «Es mi cumpleaños», dije. Las palabras salieron bajito, sentí que ni sonaban. En eso apareció Vanessa, con una copa en la mano. «Eleanor, qué sorpresa», dijo Vanessa con una sonrisa fingida. Su voz sonaba demasiado alegre. «Ay, ¿es tu cumpleaños? No teníamos ni idea». Desde la puerta, alcancé a ver a Catherine entre los invitados. Su cara era una mezcla de pena y vergüenza. Nuestras miradas se cruzaron un segundo, pero luego ella volteó a otro lado. «Estamos celebrando el ascenso de Michael», continuó Vanessa. «Ojalá hubieras llamado antes. Te habríamos incluido en nuestros planes». Michael, al menos, tuvo la decencia de parecer apenado. «Mamá, lo siento muchísimo, con todo lo del trabajo, se me pasó por completo». Le pasé el pastel, obligando a mi cara a mostrar una sonrisa que sentí como si me fuera a romper. «No te preocupes, disfruten su fiesta, felicidades por el ascenso». «¿No quieres pasar?», preguntó Michael.
pero su tono decía claramente que esperaba que dijera que no. No quiero interrumpir su reunión. Solo pensé. Mi voz se fue apagando. ¿Qué había pensado? ¿Que mi hijo se iba a acordar de mi cumpleaños? ¿Qué le importaba lo suficiente como para mandarme un mensajito? Ya será otro día, dijo Vanessa mientras cerraba la puerta. Feliz cumpleaños, Eleanor. Manejé de regreso a casa despacito. Las lágrimas me nublaban la vista. En un alto, me miré en el retrovisor. Una señora mayor, sola, en su cumpleaños. Pensé en Harold. Se hubiera partido el alma de verme así. Él, que siempre fue un hombre firme, con valores, y que le enseñó a Michael a respetar a su madre. En casa, me senté en la oscuridad. No había velas que apagar ni deseos que pedir. El teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Michael. Perdón por lo de esta noche. Mamá, ¿cenamos la próxima semana para celebrar tu cumple? Te amo. No le contesté. En vez de eso, abrí mi diario y escribí. Hoy cumplí 79 años. Hoy también entendí que en la nueva vida de mi hijo ya no hay lugar para su madre. Y por fin lloré. No fue un llanto tranquilo ni digno. Fue de esos que te sacan el aire del pecho, con sollozos que te doblan. Lloré por ese niño que me hacía tarjetitas de cumpleaños con corazones de crayón, por el joven que manejó 4 horas desde la universidad solo para darme una sorpresa. Y lloré por este hombre, ya adulto, que me había olvidado por completo. Pasaron 2 meses, lentos. Como manda Vanessa, llamé con anticipación para programar una visita. Llevaba conmigo los papeles del seguro médico que Michael me había pedido. Cada timbrazo en el teléfono me hacía un nudo en el estómago. Eleanor, contestó Vanessa, seca, como si fuéramos desconocidas. Sí, mañana a las 2 está bien. Al día siguiente llegué justo a la hora. Los papeles estaban bien organizados en el portafolio de cuero que Harold me regaló en nuestro aniversario número 30. Cuando llegué, vi que el frente de la casa estaba lleno de camiones de construcción y que habían puesto un contenedor de basura sobre lo que antes era mi césped, que siempre cuidaba con tanto esmero. Me fui abriendo paso entre montones de escombros hasta llegar a la puerta. Había un frasco ahí como de propina. Dentro, lo que antes era una entrada elegante ahora parecía zona de desastre. Plásticos colgaban de las puertas, y todo el aire olía a polvo de yeso. «Hola», grité, pisando con cuidado entre los cables. Michael salió de la sala, con su camisa elegante y todo, pero en medio del tiradero. «Mamá, gracias por traer los papeles». «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, tratando de no sonar alterada. «No más unas remodelaciones», respondió sin dar detalles. «Vanessa está allá atrás». «Pásale», me dijo Michael. Lo seguí por toda la casa, y con cada cosa que veía, el corazón se me iba para abajo. Los pisos de madera originales los estaban cubriendo con losas modernas. La moldura del techo que Harold y yo habíamos restaurado con tanto cariño, ya no estaba. Pero lo que de verdad me detuvo en seco fue el ventanal. Los trabajadores estaban quitando los vitrales, esos con tonos azules y ámbar tan bonitos, que llenaban la sala de luz de colores desde hace más de 100 años. «Michael, ¿qué están haciendo con las ventanas de colores?», pregunté bajito, con la voz temblorosa. Antes de que él pudiera contestar, apareció Vanessa, muy sonriente y con un casco como si fuera un accesorio de moda. «Eleanor, llegaste justo a tiempo. ¿Qué opinas de nuestro proyecto para modernizar la casa?». Me costó mucho trabajo no decir lo que en verdad pensaba. «Pues, es un cambio muy grande. Estamos trayendo esta casa al siglo XXI», dijo, toda orgullosa. «Esas ventanas pasadas de moda son lo primero que tenía que irse. Pero esas ventanas son justo lo que hizo que Harold y yo nos enamoráramos de esta casa», dije mientras veía como un trabajador apoyaba uno de los vitrales, sin cuidado, contra la pared. «Son piezas únicas, no se pueden reemplazar. La casa está registrada como patrimonio histórico por detalles como ese». La sonrisa de Vanessa se volvió tensa. «Tú dijiste que podíamos vivir aquí como quisiéramos». «Yo dije que podían vivir aquí», le corregí, ya encontrando fuerza en la voz. «No que podían destruir cosas históricas». «¿Hay algún problema?», preguntó un hombre en traje con un portapapeles, que se acercó. «No hay problema», respondió Vanessa de volada. «Mi suegra solo está un poco sorprendida por los cambios. Más bien, me pregunto si tienen los permisos correctos para hacer modificaciones en una casa protegida», dije, levantando la barbilla. El contratista se me quedó viendo, confundido. «Señora Wilson, a mí me dijeron que usted aprobó todo esto». «Yo no aprobé nada», respondí, volteando a ver a Michael.
que de pronto parecía muy interesado en ver sus propios zapatos. La cara de Vanessa se puso roja. Nos diste esta casa. Les permití vivir aquí, le aclaré. La casa sigue estando a mi nombre, y eso significa que legalmente necesitan mi permiso para hacer cambios estructurales. Eso es lo que siempre pasa, explotó Vanessa, perdiendo el control. Siempre hubo condiciones, por eso nunca te invitamos. Salte, queremos nuestro espacio. El contratista se hizo para atrás, incómodo. Michael por fin levantó la cara. No volteó a ver a Vanessa, me vio a mí. Creo que es mejor que te vayas, mamá, me dijo bajito. Hablamos luego. Le di los papeles del seguro, sin decir palabra, y salí de ahí con las piernas temblorosas. Ya en el coche, me di cuenta de que me temblaban las manos. Pero no era por miedo, ni por tristeza. Era coraje, puro coraje que me recorría el cuerpo como fuego. Agarré el volante con firmeza. Una claridad me invadió, una que no había sentido en meses. No se trataba solo de la casa, ni de las vidrieras. Se trataba de respeto, de límites que me habían cruzado demasiadas veces. Encendí el coche. Mi decisión estaba tomada. Ya se había acabado eso de quedarme callada. Eleanor, tienes que revisar bien tus finanzas, me dijo Patricia, pasándome una taza de té. Nos sentamos en la cocina de Patricia, bien iluminada por el sol. Es el único lugar donde me sentía tranquila, lo bastante segura como para dejarme caer y soltar todo. Después de salir de casa de Michael y Vanessa, me fui directo con Patricia. Llevamos más de 40 años de amistad, fue compañera de trabajo, y ahora ya está jubilada como abogada. Me escuchó sin interrumpirme mientras le contaba todo, como me han ido haciendo a un lado, el desastre del cumpleaños, y el pleito por las remodelaciones de la casa. No es solo que sean groseros, me dijo Patricia, ya con su mente de abogada analizando cosas que yo ni había pensado. Algo no cuadra, lo que describes cuesta muchísimo. ¿De dónde están sacando tanto dinero si Michael dice que están apretados económicamente? La pregunta quedó ahí, flotando entre nosotras, una idea que daba miedo, pero que ya no se podía ignorar. Al día siguiente, llamé al señor Reynolds, mi contador desde que falleció Harold. Me contestó de inmediato, y su tono no me gustó nada. Tenía meses tratando de localizarla. Señora Wilson, me dijo. 2 horas después, ya estaba sentada en su oficina. Me mostró un montón de papeles que extendió sobre el escritorio. Hemos recibido varias alertas de movimientos raros, me explicó, señalando unas transacciones marcadas. Mandamos varias cartas a su casa. Como no respondió, pensé que ya había hablado directamente con el banco. Se me revolvió el estómago. Yo nunca vi esas cartas. Él asintió con cara preocupada. Eso temía. Lo que siguió fue como ir viendo, paso a paso, cómo te cae el mundo encima. Había tarjetas de crédito abiertas a mi nombre, que yo jamás pedí. Retiros de 200 pesos, 500 pesos aquí y allá, durante año y medio, que en total sumaban más de 65,000 pesos dólares. El patrón es muy claro, dijo el señor Reynolds, mostrándome un calendario con las fechas. La mayoría de los retiros se hacen dentro de las 24 horas después de que tu hijo y su esposa te visitan. Sentí que se me iba el alma del cuerpo. Eso no puede ser. Y hay más, dijo con cuidado. Me tomé la libertad de contactar a un investigador privado de confianza. Ayer revisó tu oficina en casa y encontró esto. Me pasó otra carpeta. Adentro había papeles para transferir la propiedad de mi casa, incompletos, pero con lo que parecía ser mi firma al final. Yo nunca firmé esto, susurré, viendo la firma falsificada con tanto cuidado. El investigador creyó que debías saberlo de inmediato, me dijo el contador. ¿Tu hijo te pidió que firmaras algo últimamente? Entonces me vino un recuerdo, Michael en mi cocina hace unas 3 semanas, con papeles en la mesa. Son solo formularios de seguro. Mamá, firma aquí, voy a contestar una llamada. Yo firmé sin leer, porque justo me llamó Catherine por un tema de salud de su esposo. ¿Qué hago?, pregunté, y mi voz me sonó como si no fuera mía. Primero, vamos a proteger todos tus bienes, dijo él, ya más firme. Después documentamos todo, y tú decides si vas a querer levantar cargos. ¿Cargos penales? ¿Contra mi propio hijo? Sentía que estaba soñando, o más bien, viviendo una pesadilla ajena. Mientras el señor Reynolds me explicaba los pasos legales, una idea me cruzó la mente. Harold estaría destrozado, pero no sorprendido. Siempre le preocupó cómo Michael no sabía manejar el dinero,
y como era tan fácil que alguien más lo influenciara. Una cosa más, dijo el señor Reynolds mientras cerraba la carpeta. El investigador notó que parece que tu correo ha sido manipulado. Sugiero que redirecciones todas tus cartas importantes a un apartado postal lo antes posible. De regreso a casa, pasé frente a la vieja casa colonial de Maple Street. Mi propiedad, mi inversión, mi error. Los camiones de construcción seguían ahí, destruyendo la casa poco a poco, igual que Michael y Vanessa me estaban destruyendo a mí. Esa noche no escribí en mi diario. En vez de eso, abrí mi caja fuerte y saqué el reloj de bolsillo de Harold, la única cosa que me pidió guardar. Dentro del estuche estaba su frase favorita, escrita con su letra cuidada. El coraje no es no tener miedo, sino vencerlo. Por primera vez en meses, dormí sin llorar. El mercado está sorprendentemente fuerte, me explicó Richard, mi agente de bienes raíces, mientras estábamos en su oficina. Las casas en barrios históricos son muy buscadas. Ya habían pasado 3 días desde mi reunión con el contador, 3 días de planear con calma, de tranquilidad, y también de enojo. El enojo de reencontrar mi fuerza, esa que tuve durante 30 años como directora de escuela, pero que había perdido cuando quedé viuda. Quiero vender en privado, le dije, solo anuncios para compradores serios. Richard asintió mientras tomaba notas. Y sobre los que viven ahí, mi abogado se encargará de avisarles bien, le expliqué. El señor Goldstein, mi abogado, me había dicho claro que, como dueña legal y sin contrato formal de renta, debía avisarles que iba a vender, pero no tenía que darles preferencia ni plazos largos. ¿Puedo preguntar por qué?, me preguntó Richard con una mirada amable tras sus lentes. Nos conocíamos desde hace años, cuando nos vendió la casa victoriana a Harold y a mí. Digamos que quiero simplificar mis inversiones, respondí, con un sabor amargo en la boca. Esa tarde, pedí 2 citas más, una en el banco para abrir cuentas nuevas a las que solo yo pueda entrar, y otra con un maestro de arte, si iba a empezar de nuevo a los 79 años, pues quería probar la acuarela que siempre quise. Al día siguiente mandé la carta formal a Michael y Vanessa, por correo certificado con firma, tal como me dijo el señor Goldstein. El texto era sencillo. Esta carta es aviso oficial de que la casa en 247 Maple Street podría ponerse a la venta. Más información se les dará cuando esté lista. Me imaginé la cara de Vanessa al abrirla. No sentí alegría, solo una tristeza con algo de alivio por fin estar haciendo algo. Mientras tanto, el especialista financiero que contrató el señor Reynolds iba documentando cada movimiento raro de dinero, armando un caso para la policía si hacía falta. La evidencia era clara, habían usado mi identidad para abrir 3 tarjetas de crédito. Mis cuentas se vaciaban poco a poco. Mi correo había sido interceptado para esconder todo. Todo apuntaba a Michael y Vanessa. Ese viernes fui a mi primera clase de acuarela en el centro comunitario, rodeada de otros adultos mayores. Mojé el pincel en azul celeste y di mi primer trazo, tembloroso, sobre el papel. El color empezó a brotar y a extenderse, inesperado y bonito. Así es, me animó la maestra, una señora amable con el pelo plateado. No trates de controlarlo todo, el agua tiene su propia forma de moverse. Me acordé de cómo yo quería tener todo bajo control después de que Harold murió, mi dolor, mi soledad, mi miedo de ser una carga para Michael, pero ese control terminó siendo como dejarme manipular por Vanessa, alejarme de Michael, se acabó. Esa noche, Patricia me llamó. ¿Cómo vas? Estoy pintando, le contesté, riéndome un poquito, hasta yo me sorprendí, horrible, pero estoy pintando. Eleanor Wilson, artista, me gusta, me dijo, con otro tono. ¿Ya te respondieron la carta? Todavía no. Prepárate, me dijo seria. Gente como Vanessa no se rinde fácil. Y tenía razón. Al día siguiente sonó mi celular. Era el número de Catherine. Eleanor, dijo, tensa. Vanessa me acaba de llamar. Está muy molesta. Dice que vas a vender su casa sin avisar. Esa casa es mía, Catherine, le dije tranquila. Y ya se les mandó el aviso legal, ayer. Pero la han hecho su hogar. Han gastado mucho en arreglarla. Sí, pero fueron arreglos no autorizados, en una propiedad que no es de ellos. Se hizo un silencio largo. Años de amistad se sintieron como si se esfumaran de golpe. Eleanor, ¿estás segura de que estás pensando con claridad?, me preguntó al final. Vanessa dice que has estado confundida, que se te olvidan cosas. Sentí un frío en el pecho. Así que ese era su plan, hacerme ver como una viejita perdida, incapaz de manejar mis cosas. Nunca he estado más clara, le contesté.
Tal vez deberías preguntarle a tu hija sobre las tarjetas de crédito que sacó a mi nombre, o sobre los $65,000 que desaparecieron de mis cuentas. Esta vez, el silencio se sintió distinto. Me tengo que ir, dijo Catherine, te llamo luego. Colgué y me quedé viendo mi acuarela sin terminar. El azul se estaba mezclando con el morado, creando algo nuevo en las orillas. La primera publicación apareció en un foro de apoyo a familias, preocupada por la manipulación de mi suegra anciana por parte de asesores sin ética. ¿Cómo puedo? ¿Cómo protegemos sus bienes de quienes se aprovechan de su confusión? Catherine me lo mandó por mensaje con unas pocas palabras, esto es lo que creo que es. Era el primer ataque de Vanessa, escrito con cuidado para no sonar difamatorio, pero tan claro que cualquiera que nos conociera entendería de quién hablaba y lo vería desde su versión torcida. Después empezaron a salir más publicaciones en varias redes. Según Vanessa, yo era una viejita confundida, manipulada por buitres financieros para vender la casa de su familia, y Michael aparecía como el hijo amoroso que solo quería proteger a su mamá, pero sin quitarle su independencia. Como era de esperarse, muchos comentarios apoyaban su historia. Tal vez deberían considerar pedir una tutela legal y documentar su confusión ante un juez. Le enseñé todo eso al señor Goldstein. Solo levantó una ceja. Es algo predecible, y no muy buena idea, comentó. Estás dejando un registro digital de todo lo que piensas hacer. El jueves en la noche, sonó el timbre de repente. Era Catherine, parada en mi porche, viéndose incómoda. ¿Puedo pasar? Creo que necesitamos hablar. La llevé a la sala, ese lugar donde durante años tomamos un montón de tazas de té. Esta vez, no le ofrecí nada. Vanessa y Michael fueron ayer con la doctora Sutton, dijo directo al punto. ¿La geriatra? Pregunté. Ella asintió, sin poder verme a los ojos. Están viendo la manera de que te evalúen, para saber si eres capaz de manejar tus finanzas, aunque ya me lo imaginaba por lo que he visto en internet. Oírlo de su boca me dio escalofríos. Ya veo, dije, sorprendida de lo firme que sonó mi voz. ¿Y tú qué piensas de eso, Catherine? Entonces por fin me miró, con cara de angustia. Ya no sé qué pensar. Vanessa dice que has estado actuando raro, que olvidas cosas, que haces acusaciones sin sentido, pero ahora que te veo, pareces estar perfectamente bien. Tal vez porque si estoy bien, le dije, tal vez lo único que cambió es que ya no dejo que se aprovechen de mí. Le pasé a Catherine la carpeta que me preparó el señor Reynolds, con toda la evidencia del fraude, fechas, documentos, pruebas. Dudó un poco antes de tomarla. No puedo creer que Vanessa hiciera algo así, susurró, pero su voz no sonaba muy convencida. Yo tampoco al principio, le dije mientras la veía revisar los estados de cuenta, los reportes de crédito, los papeles falsos de la supuesta transferencia de propiedad, pero las pruebas son muy claras. Vi que sus manos temblaban un poco al cerrar la carpeta. Debe haber alguna explicación, murmuró. Seguro que Michael y Vanessa van a tener muchas, le contesté. La pregunta es, ¿les vas a creer a ellos, o a lo que tú misma acabas de ver? Después de que se fue, me quedé en la ventana, viéndola alejarse. Nuestra amistad colgaba de un hilo. Catherine siempre había buscado cómo justificar el comportamiento de Vanessa, desde que era niña con sus berrinches, hasta ahora, con sus manipulaciones ya de adulta. ¿Será que ahora sí con toda la evidencia Catherine abriría los ojos? Al día siguiente, Richard me llamó con noticias. Hay un comprador interesado en ver la casa. Solo va a estar en la ciudad el fin de semana. ¿Podríamos agendar una visita? Según el señor Goldstein, yo debía avisar con tiempo razonable a Michael y Vanessa antes de cada visita, así que llamé de inmediato. Michael contestó con tono molesto. ¿Una visita, mamá? Estamos justo en medio de unas remodelaciones. Unas remodelaciones para las que no tenían permiso, le recordé. Los compradores solo estarán disponibles mañana a las 11 de la mañana. Esto es una locura. No podemos simplemente irnos cuando tú digas. Vanessa ya tiene planeado un brunch. Les llegará una notificación formal esta misma tarde, le dije, manteniendo la calma. Espero que puedan dejar la casa en condiciones para mostrarla. Esa noche, me llegó un mensaje de Catherine. Tenemos que hablar otra vez mañana, después de que muestres tu casa. Así que ya sabía. La comunicación entre madre e hija seguía viva. Aunque Catherine ya había visto toda la documentación del fraude, le contesté solo con un sí, y traté de callar esa voz dentro de mí que decía que estaba por perder a mi mejor amiga, y también a mi único hijo. Ofrecieron un 15% más del precio que pedimos, dijo Richard por altavoz, con una condición,
quieren la casa en 60 días. Ya habían pasado 2 meses desde la primera visita. 3 compradores serios habían venido. Y cada vez Michael y Vanessa hacían todo para arruinar la experiencia, señalaban supuestos problemas estructurales que no existían, hablaban de crímenes en la zona que nunca pasaron, y dejaban cosas personales por todos lados para que pareciera que la casa no se iba a desocupar nunca. A pesar de sus esfuerzos, la casa, con su estilo elegante y su valor histórico, atrajo a una pareja de jubilados de Chicago, coleccionistas de arte. Ellos sí supieron ver más allá de las remodelaciones mal hechas y notaron el verdadero potencial del lugar. Es una excelente oferta en este mercado, dijo Richard. ¿La aceptamos? Vi el calendario de la cocina. Si aceptábamos, Michael y Vanessa tendrían que irse a mediados de agosto, en pleno calor del verano, con mudanza, cajas, y la vergüenza de tener que salir. Me imaginé la rabia de Vanessa, el coraje de Michael. Acéptala, dije, decidida, que el señor Goldstein prepare la notificación oficial para los ocupantes actuales. Colgué, y justo después sonó el teléfono de casa. Era la línea nueva que habían instalado los investigadores, la que no estaba registrada en ningún lado. Señora Wilson, habla Rose Martínez. Yo trabajé con su esposo en la empresa. El nombre me hizo recordarla de inmediato. Era una joven eficiente, la que había puesto en orden la oficina desorganizada de Harold con precisión militar. Claro que sí, Rose. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero en realidad llamo por usted. Vi algunas publicaciones preocupantes en Internet. Parecen estar hablando de su situación. Su voz bajó un poco. Reconocí el nombre de su nuera. Vanessa Taylor, ¿verdad? Sí, le confirmé, ya con curiosidad por saber a dónde iba esto. Señora Wilson, no sé si lo recuerde, pero antes de trabajar con su esposo, yo trabajé en el Banco Brighton. Reconocí a la señora Taylor porque, bueno, hubo un incidente. Sentí que se me apretaban las manos sobre el teléfono mientras Rose me explicaba. Hace años, cuando yo estaba en el banco, Vanessa fue investigada por mal manejo de dinero. Estaba involucrada en un problema financiero, con un cliente de edad avanzada. El caso se había cerrado por falta de pruebas, pero Rose se acordaba muy bien porque Harold estuvo involucrado, ayudando gratis como abogado a la supuesta víctima. Cuando empecé a trabajar para tu esposo, me dijo, me di cuenta de que él tenía un archivo sobre la señorita Taylor. Nunca me dijo por qué, pero lo actualizaba seguido. ¿Un archivo? Repetí, con la cabeza dándome vueltas. ¿Sabes qué pasó con eso después de que él murió? Por eso te llamo. Cuando vi esas publicaciones en Internet, revisé mis propios papeles. Guardé algunas copias de archivos confidenciales cuando la empresa cerró después de que falleció el señor Wilson. Es algo que hacemos en asistencia legal. Yo tengo el archivo de Taylor. Unas horas después, un mensajero llegó a mi casa con un sobresellado. Adentro venían unas carpetas manila con la letra clara de Harold, todo ordenado como siempre lo hacía. En la portada decía, Taylor V. Posible monitoreo por abuso financiero a personas mayores. Harold había investigado a fondo el historial de trabajo de Vanessa en 3 bancos distintos. En todos, su salida había sido sospechosa. Nunca la acusaron formalmente, pero en cada lugar hubo investigaciones internas. Siempre involucraba a clientes mayores con mucho dinero. Lo que más me impactó fue una nota escrita por Harold, fechada 2 meses antes de su muerte. La amistad de Catherine con el Ellaner complica las cosas. Pero si alguna vez VT, Vanessa Taylor, se mete con el dinero de la familia Wilson, este archivo debe entregarse de inmediato a las autoridades. Me temblaban las manos mientras leía esa advertencia desde el más allá. Harold había visto lo que yo no quise ver, el patrón, el peligro, esa actitud de cazadora escondida detrás del encanto que Vanessa siempre fingió. Él trató de protegerme, incluso después de muerto. Llamé al señor Goldstein de inmediato para incluir esta nueva información en nuestra estrategia. Él respondió con calma, pero optimista. Esto muestra un patrón, refuerza mucho nuestra posición. Esa noche, mientras trabajaba en mi última acuarela, una puesta de sol sobre el mar que mi maestro había elogiado, mi celular se iluminó con un mensaje de texto de Catherine. Necesito hablar contigo, es importante. ¿Puedo ir mañana? Hay algo que debes saber. Me quedé viendo esas palabras un buen rato, preguntándome qué habría descubierto Catherine. ¿Qué pensaría ahora? ¿Nuestra amistad de más de 50 años sobreviviría a la verdad sobre su hija? Finalmente respondí. Ven a las 2. Dejé el pincel y vi cómo el sol en mi pintura se mezclaba con el agua, formando un horizonte hermoso, pero incierto. Al día siguiente, puse 4 carpetas sobre la mesa de centro.
Cada una tenía su nombre escrito con mi letra clara: fraude financiero, papeles de la casa, archivo de Harold y contrato de venta. Era la historia de los últimos 2 años contada con documentos, un testimonio de traición y también de decisión. El timbre sonó justo a las 3. Abrí la puerta esperando ver solo a Catherine, pero venía acompañada de Michael y Vanessa. Estábamos en su casa cuando mandaste el mensaje, explicó Catherine, algo incómoda. Pensé que era mejor hablar todos juntos. La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras los pasaba a la sala. Catherine se veía preocupada. Michael estaba pálido. ¿Y Vanessa? Vanessa traía esa sonrisa falsa que yo ya conocía muy bien. Era la que se ponía cuando venía lista para pelear. Mamá, ¿qué está pasando?, preguntó Michael mientras se sentaban frente a mí. Catherine dice que tienes algo que hablar con nosotros. En realidad, dije con calma, creo que Catherine tenía algo que hablar conmigo primero. Catherine se enderezó en su asiento. Sí, he estado investigando desde la última vez que hablamos. Miró a Vanessa, que ya no sonreía. Encontré algunas cosas que no cuadran con lo que me dijeron. Mamá, ya hablamos de esto, interrumpió Vanessa. Eleanor se ha estado confundiendo mucho últimamente, por eso estamos preocupados. Yo me quedé callada, observando cómo interactuaban madre e hija. Algo había cambiado. Catherine ya no asentía como antes a todo lo que decía Vanessa. Hablé con Diane Miller ayer, continuó Catherine, esta vez mirándome directo. ¿Te acuerdas de mi prima? Trabaja en el First National. Ella me ayudó a revisar algunos movimientos bancarios que no tienen sentido. Vanessa se paró de golpe. Esto es absurdo. Vinimos porque Catherine dijo que íbamos a hablar del tema de la casa de forma tranquila, no para que nos salieran con más acusaciones falsas. Hablé con firmeza. Por favor, siéntate, Vanessa. Nadie te está acusando, todavía. Ese, todavía, se quedó flotando en el aire. Michael se removió incómodo. Mamá, por favor, sé razonable, dijo. Hemos invertido miles en remodelar la casa colonial. No puedes venderla así nada más. ¿Miles? ¿De dónde salieron esos miles que decías que no tenías cuando te ofrecí la casa? Respondí, qué curioso, ¿no? Abrí la primera carpeta y puse frente a ellos un estado de cuenta. Aquí hay retiros por un total de $65,000 de mis cuentas, hechos durante los últimos 18 meses. Todos coinciden con tus visitas, Michael. Se puso pálido. Eso no puede ser. La segunda carpeta, seguí, abriéndola, tiene un documento de traspaso de propiedad con mi firma falsificada. Un documento que tú me pediste que firmara, Michael, diciendo que era para temas del seguro. Yo nunca, empezó, luego se detuvo y volteó a ver a Vanessa. Abrí la tercera carpeta. Y esto tal vez sea lo más importante. Mi esposo, Harold, llevaba un archivo donde anotaba todo el historial de mala conducta financiera de Vanessa en 3 bancos distintos. Todos los casos involucraban a clientes mayores. Vanessa intentó arrebatarme el archivo, pero Catherine la sujetó del brazo. Ya basta, Vanessa, dijo con firmeza. ¿En serio vas a creerle a esta vieja paranoica antes que a tu hija? Siseó Vanessa. Lo que creo, contestó Catherine, tranquila, es en lo que he visto con mis propios ojos, y he ignorado este patrón por mucho tiempo. La sala quedó en completo silencio mientras Catherine me miraba con lágrimas en los ojos. Después de hablar contigo, contacté a los antiguos empleadores de Vanessa. No me pudieron decir mucho, por acuerdos de confidencialidad, pero su silencio me dijo suficiente. Luego encontré registros de pagos de nuestra cuenta familiar a 3 personas distintas, durante varios años. ¿Pagos?, pregunté. Acuerdos fuera de juicio. Eleanor, mi esposo y yo pagamos para que las metidas de pata de Vanessa no salieran a la luz. El rostro de Vanessa se torció de furia. ¿No tenías derecho a andar revisando los archivos de papá? Claro que tenía derecho, respondió Catherine. También eran míos. Yo abrí la última carpeta y puse el contrato de venta sobre la mesa. La casa colonial ya se vendió. Los nuevos dueños se mudan en 60 días. No puedes hacer eso, gritó Vanessa. Vamos a pelear esto en la corte. Te vamos a declarar incompetente. ¿Con qué pruebas?, pregunté en voz baja. ¿Con el testimonio de una mujer con historial comprobado de abuso financiero a personas mayores? ¿O con el de mi hijo confundido, que no puede explicar cómo se pagaron las remodelaciones? ¿O por qué su firma aparece en solicitudes de tarjetas de crédito a mi nombre? Michael miró los papeles frente a él, completamente pálido. No lo sabía, susurró, mirándome con los ojos del niño que algún día fue. Mamá, te juro que no sabía nada de esas cuentas.
Por primera vez vi cómo la seguridad de Vanessa se rompía un poco. Ya no estaba tan firme. Tal vez no sabías todo, le dije, pero sabías lo suficiente, Michael, y aún así, preferiste hacerte el ciego en lugar de defender a tu madre. Elegiste la comodidad en lugar de la honestidad. El reloj del pasillo marcó las 4. 4 campanadas que cerraron la farsa. En ese silencio, vi a mi hijo como realmente era, no como el hombre perfecto que me gustaba imaginar, sino como alguien que me había fallado, que nos había fallado a los dos. ¿Y ahora qué?, preguntó Catherine, rompiendo el silencio. Ahora, dije recogiendo las carpetas, cada quien toma sus decisiones. El documento legal frente a mí era muy claro, a cambio de que yo no presentara cargos penales. Vanessa renunciaría a cualquier reclamo sobre mis propiedades, aceptaría que usó mi identidad sin permiso y se comprometía a no volver a tener contacto conmigo. Es una oferta muy generosa, comentó el señor Goldstein, más generosa de lo que yo recomendaría, siendo sincero. No quiero ver a la esposa de mi hijo en la cárcel, respondí, solo quiero cerrar este capítulo. Ya habían pasado 3 semanas desde ese día en la sala. 3 semanas de negociaciones con abogados, de pláticas largas con Catherine mientras volvíamos a construir nuestra amistad, esta vez basada en la verdad y no solo en la lealtad, y 3 semanas de completo silencio por parte de Michael. Al día siguiente de aquel encuentro, se fue de la casa colonial y se mudó a un pequeño departamento en el centro. Su divorcio se convirtió en chisme local dentro de nuestro círculo social, pero nada comparado con lo que habría pasado si yo hubiera presentado cargos. Firmé el acuerdo mientras el asistente del señor Goldstein lo entregaba formalmente. Fue un cierre silencioso después de tanto drama, pero me sentí más ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima. El señor Goldstein me devolvió el bolígrafo. Listo, confirmó. El abogado de la señora Taylor ya firmó. Todo queda resuelto entre ustedes. Bueno, casi todo. Lo miré. Sabía a qué se refería. Lo único que seguía sin resolverse era mi relación con mi hijo. Esa noche, Catherine vino a cenar. Fue nuestro primer intento por volver a la normalidad después de todo lo que pasó. Vanessa se muda a Arizona la semana que viene, dijo mientras me ayudaba a lavar los platos. Mi hermana la va a recibir allá mientras se acomoda. ¿Y tú cómo estás?, le pregunté de verdad preocupada por ella. Catherine suspiró, recargándose en la encimera. Hay días buenos y otros muy difíciles. Me sigo preguntando cómo no vi las señales, cómo permití tantas cosas. A veces solo vemos lo que queremos ver en nuestros hijos, le dije, pensando en Michael. ¿Has sabido algo de él?, me preguntó. Negué con la cabeza. Desde que se fue, no. Te va a buscar, me aseguró Catherine, cuando esté listo para enfrentar lo que pasó. A la mañana siguiente, fui a una reunión del grupo de educación financiera que Patricia me había recomendado. Éramos adultos mayores que habíamos pasado por algún tipo de abuso financiero, compartiendo experiencias y consejos. El facilitador, un banquero retirado que se llamaba Thomas, me invitó a hablar frente al grupo y contar lo que viví. Parada frente a un grupo de unas 15 personas mayores, hombres y mujeres, algunos conmovidos hasta las lágrimas, sentí una sensación muy fuerte de propósito. Me llamo Eleyanar, empecé, y hasta hace poco, yo pensaba que ser buena persona significaba quedarme callada, que amar a mi familia era aceptar cualquier cosa que me hicieran. Varias cabezas asintieron y eso me dio valor para seguir. Mi esposo, que en paz descanse, me dijo una vez que la integridad no solo es decir la verdad, también es ser tú misma por completo, sin traicionar lo que crees. Me tomó 79 años y una traición muy dura entender lo que quiso decir. Durante la siguiente hora, conté mi historia, no solo lo del fraude y las mentiras, sino también cómo pasé de estar confundida a tener claridad, del dolor a tomar decisiones. Cuando terminé, por un momento hubo silencio en el salón. Hasta que un señor levantó la mano y preguntó, ¿cómo tuviste el valor de enfrentar a tu propio hijo? Esa pregunta me tocó el corazón. Me di cuenta de que, al dejar que él actuara así sin consecuencias, no lo estaba ayudando. Amar de verdad es también poner límites, no dejar que alguien actúe mal solo por ser familia. Al terminar la reunión, varias personas se acercaron para contarme sus historias en privado. Intercambiamos teléfonos, prometimos vernos la próxima semana. Por primera vez, sentí que estaba formando una comunidad de personas que habían pasado por lo mismo, buscando sanar juntas. Esa misma tarde, sonó el timbre de la casa. No esperaba a nadie. Era Michael. Estaba en el porche. Se veía cansado, los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, dijo,
con la voz quebrada solo al decir esa palabra. Me hice a un lado para dejarlo pasar. Me sorprendió cuánto había envejecido en solo 3 semanas, los hombros caídos, arrugas nuevas alrededor de la boca. Se sentó al borde del sillón, con las manos entrelazadas entre las rodillas, como si fuera un niño regañado. No sé ni por dónde empezar, dijo al fin, pedirte perdón no me parece suficiente. No lo es, respondí con suavidad, pero es un buen comienzo. He estado yendo con un terapeuta, me dijo. Estoy tratando de entender cómo dejé que todo llegara tan lejos. ¿Por qué no vi lo que hacía Vanessa? ¿Por qué no te defendí? ¿Y qué has aprendido?, le pregunté. Levantó la vista y por primera vez me miró directo a los ojos. Que toda mi vida estuve buscando a alguien que me cuidara como tú lo hiciste, que confundí control con amor, que tenía tanto miedo de fallarte, que preferí traicionarte antes que admitir mis errores. Su honestidad me desarmó por completo. Te perdono, Michael, le dije en voz baja, pero eso no borra lo que pasó, ni sus consecuencias. Él asintió, una lágrima le resbaló por la mejilla. Lo sé, no espero que todo vuelva a ser como antes, solo, no quería dejar pasar otro día sin decirte cuánto lo siento, cuánto me avergüenzo. Se levantó para irse, yo me quedé sentada, viéndolo caminar hacia la puerta, entonces lo llamé. Michael. Se volteó, en su cara se notaba un poco de esperanza. Necesitamos tiempo, le dije. No era lo que él quería oír, tampoco era lo que yo quería decir, pero era la verdad, y por ahora, eso era suficiente. En el jardín, las rosas de final de verano estaban en flor. El aire olía a pasto recién cortado y a las tartas de limón que Patricia había traído para la colecta. Los toldos de lona daban sombra a los más de 80 invitados que estaban repartidos por mi patio. Cada uno traía una etiqueta con su nombre y un programa del primer evento anual de Adultos Mayores Seguros. En solo 3 años, aquel grupito de apoyo al que me uní se había convertido en una organización reconocida en toda la región. Ahora damos talleres, compartimos recursos y defendemos a adultos mayores que han sido víctimas de abuso financiero. Lo que se reuniera hoy iba a servir para lanzar nuestro nuevo programa, Consejería entre adultos mayores que están reconstruyendo su vida después de vivir algo así. Eleanor. Ya llegó la prensa, gritó Catherine, haciéndome señas desde la puerta del jardín. Ahí me esperaba un reportero local con un fotógrafo. A mis 82 años, camino más despacio que antes, pero mi mente sigue muy despierta, y mi meta es más firme que nunca. El reportero era joven, serio, y no paraba de tomar notas mientras le contaba la historia de nuestra organización y lo común que es el abuso financiero hacia los mayores. ¿Qué le diría a las personas mayores que tienen miedo de hablar porque el que los maltrata es su propia familia?, me preguntó. Les diría que la familia de verdad respeta tus límites y no se aprovecha de ti, respondí, y que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Cuando terminó la entrevista, miré a los invitados y asentí al ver tantas caras conocidas. Ahí estaba Thomas, que fue parte del primer grupo de apoyo y ahora es nuestro tesorero, Patricia, que ayudó a escribir una ley que aumentó los castigos por fraude contra adultos mayores, el señor Reynolds, que ahora da asesorías gratis desde su despacho contable, y Catherine, que transformó su culpa por lo de Vanessa en un compromiso total con nuestra causa. No vi de inmediato al hombre que entró por la puerta lateral, quedándose parado a la orilla del evento. Fue Patricia quien lo notó primero, me tocó el brazo y señaló hacia él con la cabeza. Era Michael, estaba solo, más delgado de lo que recordaba, con el cabello ya totalmente canoso, en las manos traía algo pequeño, como un libro, forrado con cuero marrón. No sabía si debía venir, me dijo cuando me acerqué. En tu invitación decía que era un evento abierto al público. Me da gusto que estés aquí, le respondí, y lo sentí de verdad. Los últimos 3 años habían sido un proceso lento y consciente de reconstrucción. De vernos una vez al mes a hablar por teléfono cada semana, Michael siguió en terapia, enfrentando los patrones que lo hicieron vulnerable a la manipulación de Vanessa. Aprendí a quererlo de otra forma, sin la culpa ni la obligación que antes enturbiaban todo entre nosotros. Encontré esto, dijo, extendiéndome el libro encuadernado en cuero. Estaba entre las cosas de Vanessa, en una caja. Ella nunca vino a recogerlo después del divorcio. Lo reconocí al instante. Era el diario de Harold, el que había desaparecido justo después de que él murió. Ella se lo llevó, explicó Michael, con enojo en la voz. Cuando revisamos la oficina de papá después del funeral, pensó que tal vez había algo ahí sobre ella. Me temblaron un poco los dedos al tomar el diario. Sentí la presencia de Harold en la textura gastada del cuero, con sus iniciales doradas grabadas en la esquina. Hay algo más,
dijo Michael, sacando algo del bolsillo de su saco. Era un sobre amarillo por el paso del tiempo. Estaba dentro del diario, me dijo. Son cartas de papá, una para ti y otra para mí. Se suponía que las leyéramos después de su muerte. Vanessa se había robado esas cartas por miedo a lo que pudieran decir. Palabras de Harold que habían estado calladas por 15 años. No leí la tuya, me dijo Michael, pero la mía. Su voz se quebró. Él lo sabía. Mamá, de alguna manera, sabía que yo iba a batallar después de que él se fuera. Me dijo que siempre eligiera la integridad antes que la comodidad, y que recordara que la verdadera riqueza no se mide en cosas materiales. Fue una lección que Michael aprendió de la forma más dura. A nuestro alrededor, el evento seguía. Gente que no se conocía pero que compartía un mismo propósito. Esa organización que nació de mi dolor, ahora ayudaba a muchas personas mayores a recuperar sus vidas. ¿Quieres un poco de limonada?, le pregunté, señalando con la cabeza hacia la mesa de refrigerios. Patricia trajo esos cuadritos de limón que siempre te gustaron. Era un gesto pequeño, muy sencillo comparado con todo lo que nos había separado, pero cuando Michael asintió y empezó a caminar junto a mí, sentí como si se cerrara un ciclo. Nos sentamos en una mesa donde estaban Catherine, Thomas y su esposa. Nos presenté y la charla se dio sola. Michael escuchaba con atención mientras Thomas explicaba nuestro nuevo proyecto y daba ideas, usando su experiencia como gerente de proyectos. Deberías venir a nuestra próxima reunión de planeación, dijo Catherine. Nos vendría bien alguien con tus habilidades para organizar cosas. Michael me miró, como preguntando con la mirada. Es buena idea, dije, si te interesa. Al final de la tarde, cuando los invitados ya se estaban yendo, me quedé sola en el patio con el diario de Harold en las piernas. A un lado, la carta que me dio Michael, aún sin abrir. Todo estaba tranquilo ya. Solo se escuchaban los sonidos lejanos del equipo limpiando y a Patricia organizando a los voluntarios. Abrí el sobre con cuidado. Reconocí enseguida la letra firme de Harold. Mi querida Eleanor, empezaba, si estás leyendo esto, ya no estoy contigo, pero mi amor sigue presente. Mi deseo más grande es que tú y Michael recuerden lo que realmente importa. No son las casas, ni el dinero, sino la integridad con la que vivimos. Las lágrimas me nublaron la vista, pero seguí leyendo. Ahí estaba su guía, sus esperanzas para nosotros, y su confianza en mi fuerza. En el último párrafo escribió: recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo, para mantenerte firme en tu verdad, para construir una vida que refleje lo que tú valoras, no lo que esperan los demás. Cerré la carta justo cuando el sol se estaba metiendo, y las sombras largas se proyectaban sobre el jardín. Harold, como siempre, tenía razón. No era tarde, no lo fue a los 79 años, cuando por fin me defendí, ni a los 82, cuando empecé a ayudar a otros a hacer lo mismo. Mamá, dijo Michael desde la puerta del patio, ¿necesitas ayuda con estas últimas mesas? Sí, estaría bien, respondí, guardando la carta dentro del diario y levantándome para caminar junto a él. Mientras recogíamos en silencio, pensé en todo el camino que habíamos recorrido. Sí, hubo traición y dolor, pero también claridad y propósito. Pensé en la vieja casa colonial, ahora en manos de una familia que la restauró con cariño. Volvieron a poner vitrales parecidos a los originales. Pensé en Vanessa, según Catherine, ahora trabaja en un resort en Arizona, todavía buscando atajos para sentirse segura. Y pensé en lo que siempre les digo a los adultos mayores que llegan a nuestra organización buscando ayuda. La vida es demasiado larga para vivir con rencores y demasiado corta para perderla con gente que no valora lo que vales. Me tomó 82 años entender eso por completo, pero como decía Harold, más vale tarde que nunca. Gracias por escuchar. Y si tú también tienes una historia, no dudes en compartirla. Tu voz importa.